Hola a todos, gracias por escuchar. Mi nombre es Matthew Crick y hoy voy a traducir una presentación diseñada por el Dr. Kevin Johnson, un científico que es parte del estudio Optimum. Hoy hablaré de nuestro nuevo proyecto Optimum, que significa optimización de la participación en el descubrimiento de la evolución molecular del glioma de bajo grado. De ahora en adelante usaremos el acrónimo Optimum para simplificar. Optimum es parte de un estudio más grande conocido como el Registro Internacional de Gliomas de Bajo Grado, y este registro tiene como objetivo comprender mejor cómo los tratamientos afectan a los pacientes. La enfermedad particular de la que hablaremos hoy es el glioma, por lo que daremos un poco de contexto sobre esta enfermedad, hablaremos sobre algunas de nuestras investigaciones y luego nos enfocaremos en este nuevo proyecto que nos entusiasma mucho. Entonces, ¿qué sabemos sobre los gliomas? Ya sabemos que el glioma es el tumor cerebral maligno más común entre los adultos y que el precursor de estas células tumorales también es el precursor de las células que apoyan a las neuronas, también conocidas como las células gliales, como los astrocitos y los oligodendrocitos. Las células gliales normalmente proveen soporte estructural a las neuronas, así como otras funciones en el cerebro. La categoría de glioma de bajo grado se puede subdividir aún más de acuerdo a las mutaciones en el gen IDH, la cual es una mutación específica en las células tumorales de estos cánceres. De acuerdo con esto, hay tumores que tienen la mutación en IDH y aquellos sin la mutación, conocidos como tipo silvestre. Adicionalmente, hay también diferencias clínicas y moleculares entre estas dos categorías de gliomas de bajo grado. Los tumores que no tienen la mutación en IDH o tipo silvestre tienden a ser de mayor grado. Las células cancerosas son más agresivas y también se diagnostican en una población de pacientes de mayor edad. En contraste, los tumores con la mutación del IDH generalmente se diagnostican en un grado más bajo, 2 o 3, y también en una población de pacientes más jóvenes. Es importante mencionar que la mayoría de los gliomas de bajo grado tienen mutaciones en el gen IDH. Ahora que sabemos cómo se clasifica este tipo de tumor cerebral, ¿cómo se ha estudiado esto en el pasado? Bueno, una de las maneras por la cual hemos podido estudiar el glioma es a través de la creación de un registro de gliomas de bajo grado que fundó una de las líderes del proyecto Optimum, la doctora Elizabeth Klaus. Para ser parte de este registro existen ciertos requisitos que los pacientes deben cumplir. Por ejemplo, los pacientes deben tener un diagnóstico específico para poder participar. Inicialmente, los pacientes comparten sus datos con el registro. Una vez que el registro recibe los datos, se puede analizar la información suministrada y así después comprender cómo responden los pacientes a las terapias. Entonces, ¿qué necesita para participar en el registro? Lo primero es que debe tener un diagnóstico de glioma de bajo grado, es decir, ser diagnosticado con un tumor denominado astrocitoma, oligodendroglioma o oligoastrocitoma, también llamado glioma mixto, dependiendo en el año que recibió su diagnóstico, ya que estos nombres han cambiado un poco a lo largo de los años. Para participar en el estudio, también se debe tener entre 21 y 79 años y tener un reporte de patología confirmando que el tumor es de grado 2 o 3. Adicionalmente, no hay restricciones de acuerdo al sexo, género, raza, fecha de diagnóstico o lugar de residencia, ya que es un registro internacional. Este estudio nos ayudará a comprender mejor esta enfermedad relativamente rara entre pacientes alrededor de todo el mundo. De nuevo, el objetivo es comprender mejor cómo estos pacientes responden al tratamiento. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán la razón por la cual necesitamos un registro o por qué no hay otros estudios que se pueden realizar. Desafortunadamente, los estudios epidemiológicos tradicionales tienen varios desafíos, incluyendo el alto costo asociado con la realización de los estudios. También pueden requerir bastante tiempo por parte de los participantes. Además, hay algunos estudios que requieren permisos por parte del sistema de salud, lo que a veces causa que los pacientes sean excluidos de los estudios sin que ellos lo sepan. Por estas razones, hay una necesidad para crear cohortes de pacientes en las que podamos representar las experiencias de diferentes personas a través del mundo y estudiar una enfermedad relativamente rara de forma exhaustiva. Uno de estos métodos es la creación de un registro, así como el aprovechamiento del poder de las redes sociales. Por ejemplo, a través del uso de las redes sociales, más personas pueden enterarse de nuestro registro a través de mensajes de texto con amigos, haciendo que la difusión de este proyecto ocurra a través de amigos y también a través de organizaciones nacionales y así entre los pacientes y sus cuidadores. Podemos amplificar
y dar más información sobre este registro. Este registro de los gliomas de bajo grado nos permite realizar un esfuerzo para ayudar a los pacientes a involucrarse en las investigaciones y también ayudarnos a nosotros como investigadores a entender mejor cómo los tratamientos afectan a los pacientes y su enfermedad. Entonces, ¿qué más podemos hacer para estudiar estos tumores? Sabemos que estos tumores a veces reaparecen con el tiempo. En nuestro proyecto tenemos investigadores que estudian las muestras de los tumores y analizan el ADN para ver en dónde se encuentran los defectos, y así para poder comprender mejor por qué ocurren esos tumores y cómo podrían ser tratados de acuerdo a su perfil molecular. Lo que tradicionalmente se ha hecho en el pasado es estudiar grandes poblaciones de pacientes con énfasis en el tumor inicial, pero nuestro equipo se enfoca particularmente en la manera por la cual estos tumores evaden las terapias disponibles. Nuestras investigaciones tienen como objetivo comprender cómo las alteraciones genéticas dan lugar a la recurrencia de los tumores. Básicamente, lo que hacemos es estudiar el tumor en dos puntos del tiempo diferentes, la enfermedad inicial y la enfermedad recurrente, y luego vemos cómo fueron tratados los pacientes. Por ejemplo, algunos de los tratamientos incluyen la observación. En este caso, no tendríamos una muestra. Otros tratamientos incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia. Esos tratamientos pueden realizarse entre el tumor inicial y el tumor recurrente, y en este caso, las muestras se obtienen durante el procedimiento. Y entonces, lo que hemos hecho es similar a este registro de gliomas de bajo grado, es realizar un esfuerzo en donde hemos trabajado con hospitales a través del mundo, representado aquí en el mapa, para crear el consorcio de glioma longitudinal análisis o GLASS. Lo que podemos hacer es estudiar las muestras de los pacientes en dos puntos de tiempo para entender cómo esos cambios moleculares que ocurren entre los dos puntos en el tiempo podrían estar causando que los tumores recurran, a pesar de la administración de la terapia inicial. Este proyecto, entre muchos otros, es dirigido por uno de los líderes del estudio Optimum, el doctor Roel Verhaak, y también Kevin Johnson. El objetivo de este estudio es estudiar los cambios genéticos que ocurren a través del tiempo en estos tumores y durante la terapia. Sin embargo, esto sucede principalmente en los gliomas de alto grado, también clasificados como gliomas de tipo silvestre del gen IDH. Así que es evidente que existe una necesidad de estudiar esos tumores con mutaciones en IDH. Si desea conocer un poco más acerca de estos descubrimientos científicos, puede consultar algunas de nuestras publicaciones recientes en diferentes revistas científicas a lo largo de los últimos años. Estos descubrimientos se desarrollaron al estudiar 381 pacientes. Sin embargo, les voy a dar una descripción general ahora para darles una idea general de este proyecto. Entonces, algo que nos interesa es identificar cambios en el ADN. Con datos moleculares hay diferentes tipos de cambios, incluyendo mutaciones genéticas. Estos son cambios en el ADN que resultan en diferentes proteínas que cambian la manera en que se comportan las células. Esto puede causar que una célula sea más resistente frente a la terapia o que una célula sea más agresiva. Entonces, estudiamos los patrones de esas mutaciones en las células tumorales de las muestras de los pacientes. También estudiamos cambios en el número de copias de los genes. Esto se refiere a diferencias en el número de genes que una célula puede llegar a tener. Cuando el número de genes está desequilibrado, esto puede causar que los tumores proliferen sin control. Adicionalmente, también observamos la clonalidad del tumor. La clonalidad se refiere a las diferencias en las poblaciones de las células que forman el tumor. Por ejemplo, algunas células cancerosas poseen algunos tipos de defectos genéticos, mientras que otras células en otra área del tumor contienen otro tipo de defectos. Entonces, lo que queremos entender es si las recurrencias son más comunes en poblaciones celulares que tienen mutaciones específicas. De nuevo, esto es para mejorar nuestro conocimiento sobre la progresión natural de esta enfermedad en pacientes que están recibiendo tratamiento. Entonces me enfocaré en solo algunos aquí. De nuevo, podemos pensar en esto desde el enfoque de qué está sucediendo en el tumor recurrente, qué no está sucediendo en el tumor inicial y cómo podría esto relacionarse con el tratamiento. Entonces, el primer tipo de tratamiento del que hablaremos es la quimioterapia y cómo la quimioterapia cambia esos patrones de mutación en los tumores. Aquí, en la parte izquierda, se muestra una gráfica de los datos de cada paciente en nuestro estudio. El número de mutaciones en su genoma en el momento del diagnóstico inicial se representa.
En el eje Y observamos la recurrencia. Esperaríamos que si las mutaciones no cambian entre los dos momentos, cada punto caería en esta línea recta, la línea naranja aquí. Lo que observamos es que hay un subconjunto de pacientes que son tratados principalmente con este agente alquilante y que desarrollan este fenotipo de hipermutación. Por lo tanto, tienen un gran número de nuevas mutaciones cuando el tumor recurre en comparación con su glioma inicial. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todos los pacientes tratados con esta terapia desarrollan este fenotipo de hipermutación. Así que en realidad, solo un pequeño subconjunto de pacientes desarrolla estas nuevas mutaciones. Estas nuevas mutaciones, por ejemplo, podrían explicar por qué su enfermedad regresó. Entonces podemos mirar a los diferentes subtipos de glioma y ver cómo estos cambios son diferentes entre los dos subtipos. Lo que observamos fue que aunque teníamos un número más pequeño de pacientes en el estudio con mutaciones en el gen IDH, ya sea un tumor con mutación en el gen IDH con una codeleción cromosómica, o por los que se llaman oligodendrogliomas, o un tumor con mutación en el gen IDH sin esta codeleción cromosómica, estos tienen una mayor probabilidad de desarrollar este fenotipo de hipermutación después del tratamiento con agentes alquilantes, en comparación con los pacientes con tumores sin la mutación del IDH. Esto es algo que nos interesa porque, primero, estos pacientes frecuentemente no son tratados con estos agentes alquilantes y, segundo, porque no todos los pacientes desarrollan este fenotipo mutacional. Por lo tanto, queremos entender qué está realmente causando este efecto. Ese fue el enfoque de cómo la quimioterapia cambia el genoma del cáncer con el tiempo. Pero ahora, ¿qué otros tipos de terapias reciben los pacientes con gliomas? Bueno, una de las más comunes es la radioterapia. En el siguiente gráfico, en el que se muestran las mutaciones recién adquiridas, es decir, la diferencia entre su tumor recurrente y el tumor inicial, vemos que cuando los pacientes no reciben tratamiento o son tratados con radioterapia, tienen un aumento en el número de pequeñas lesiones. Estas deleciones son fragmentos faltantes de ADN que causan defectos celulares y permiten que las células cancerosas continúen dividiéndose, incluso a pesar de recibir la terapia. Sin embargo, este efecto no se observa cuando hay pedazos de ADN insertados en el genoma o cuando estos nucleótidos o bases de ADN son reemplazadas con otras. Entonces, este fenotipo de radiación que notamos es en realidad o realmente una marca de lesión. Estamos pensando en estas investigaciones recientes que estas lesiones pequeñas permiten que las células cancerosas se adapten mejor frente a la radioterapia, causando que se hagan más agresivas. Podemos resumir el impacto de estos tratamientos que hemos discutido hoy de la siguiente manera. Estos son dos subtipos de tumores, los que tienen la mutación del IDH y los que no tienen la mutación en el gen IDH. Cada uno de estos representa una proporción de pacientes recibiendo estas diferentes terapias, como la quimioterapia y la radioterapia, solo la quimioterapia, solo la radioterapia y también los tipos de cambios genómicos que ocurren en la recurrencia. Esto incluye el fenotipo de hipermutación o el perfil hipermutador, las marcas de lesiones pequeñas que aparecen en los tumores y también estas otras categorías no definidas. Ese es el objetivo de nuestro proyecto Optimum, poder entender mejor cuáles son los cambios que comparten los pacientes. También haré mención de que en los gliomas de IDH tipo silvestre o los gliomas de alto grado, esos cambios genéticos son menos consistentes, es decir, existe una cantidad menor de pacientes que comparten estas alteraciones genéticas. Por lo tanto, nos interesa también comprender activamente esta otra categoría de pacientes con gliomas de alto grado. Pero, de todos modos, ¿por qué nos interesa tanto aprender sobre estos cambios genómicos? ¿Cuáles efectos tienen estos cambios en los pacientes? Nuestro análisis inicial muestra que estos cambios genómicos asociados al tratamiento que ocurren solo en un subconjunto de pacientes están asociados con una supervivencia más corta, después de ajustar por otros factores de confusión. Lo que esto nos informa es que estos cambios genómicos asociados al tratamiento reflejan mecanismos resistentes a la terapia por parte de las células cancerosas, lo que les permite ser más agresivas incluso cuando están expuestas con estas terapias diseñadas para eliminarlas. Entonces, realmente ese es uno de los objetivos de nuestro estudio, entender cómo estas células tumorales pueden regresar y en algunos pacientes causar una recurrencia.
Lo anterior nos conduce a la realización de nuestro estudio Optimum, que tiene como objetivo ampliar las investigaciones previas e involucrar a los pacientes para darles información molecular sobre sus tumores. Esto es gracias a que los pacientes nos facilitan el acceso de sus muestras de tumores iniciales y recurrentes y después las envían a nuestro recurso central en Yale. Después de ellos, realizaremos la secuenciación no solo para darles resultados a los pacientes sobre sus datos de secuenciación, sino también para incorporar esto en un estudio más grande en donde examinaremos a muchos pacientes y así comprender cuáles son los patrones más comunes que resultan en los tumores al enfrentar la terapia. Y esto nos permitirá entender mejor la resistencia al tratamiento en estos pacientes. Este estudio es dirigido por la doctora Elizabeth Klaus de Yale y Brigham and Women's, la doctora Bethany Kwan de la Universidad de Colorado y el doctor Roel Verhaak del Laboratorio Jackson. Es importante mencionar que la financiación de nuestros estudios provienen del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Para resumir, diríamos que el objetivo general de nuestro estudio es investigar la evolución genética en la población de personas con gliomas de bajo grado, la cual es una población en la que hemos investigado mucho. Lo que estamos haciendo es estudiar los tumores en dos puntos de tiempo, el tumor inicial y el tumor recurrente en aproximadamente 500 pacientes para comprender mejor cuáles son las vías comunes que existen entre ellos. Nuestros objetivos son identificar patrones genómicos de la resistencia a la terapia y así guiar mejores tratamientos teniendo en cuenta tanto el tipo de tumor como el momento en la línea de tiempo que los pacientes son tratados para sus gliomas de bajo grado. Además, nos interesa identificar nuevos objetivos terapéuticos para prevenir la recurrencia de estos tumores en futuros pacientes. Finalmente, ¿cómo puede unirse a este estudio nuevo? Puede ponerse en contacto con nuestro grupo en este correo electrónico glioma@yale.edu y manifestar su interés. Adicionalmente, también hay varios enlaces en línea, incluyendo los enlaces en las páginas web de la Asociación Estadounidense de los Tumores Cerebrales, la Asociación Internacional de los Tumores Cerebrales y la Sociedad Nacional de los Tumores Cerebrales. Sus sitios web contienen información para poder participar en nuestro registro. También puede parar el video y escanear este código, el cual lo llevará a la página inicial del registro de gliomas de bajo grado. También puede buscar en Google el nombre del registro para visitar el sitio web. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y conocer un poco más sobre nuestras investigaciones sobre los gliomas de bajo grado. Nos encantaría colaborar con usted y que pueda ser parte como un miembro en nuestro estudio. Muchas gracias y espero que tenga un buen día.